El 2025 ya está aquí y con una serie de riesgos enormes que tenemos tanto en este año como en los próximos que vengan. Desde colapso medioambiental por riesgos muy altos de eventos climáticos a justamente también conflictos sociales y en este caso armados que puedan venir este 2025. Obviamente también a muchos otros como el riesgo tecnológico o de polarización social. Justamente todos estos riesgos enumerados, sobre todo por prioridad y también por relevancia para este 2025 y más allá, son los que vamos a ver hoy en el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo podemos resolverlos y sobre todo también un punto, una mirada optimista, porque no todo está perdido, sino al contrario. Igual que hay riesgos, también surgen oportunidades enormes para seguir progresando como humanidad a partir de estos riesgos. Hoy te lo contamos con una mirada optimística. Las fuerzas estructurales que se han manifestado en los últimos años y en las últimas décadas se han ido interrelacionando entre sí. Y hemos visto que ciertos retos que parecían ligeros o moderados han ido incrementándose y a medida que han ido incrementándose también hemos visto otros que surgían y todos estos se han interrelacionado que hacen que estemos en el día de hoy con ciertos riesgos jamás vistos, sin precedentes. Justamente muchos de estos ya seguramente los conozcas. Uno de ellos es el cambio climático y la multidimensionalidad que tiene esto tanto en impacto como en solución. También el riesgo tecnológico de la inteligencia artificial. Obviamente también los conflictos armados, que justamente es la causa número uno, el riesgo número uno identificado para este 2025. La polarización social, entre muchos otros. Estas fuerzas estructurales, otra vez, vemos cómo se están manifestando cada vez más en riesgos ya muy tangibles, tanto en 2025 como en próximos años. Posiblemente varios de ellos en los próximos años, pero alguno de ellos siendo pues un riesgo muy alarmante ya este año 2025. Adicionalmente hemos visto como que las estructuras de gobernanza que tenemos como humanidad para resolver estos problemas, llámale gobernanza de cooperación a nivel global, llámale también gobernanzas que tienen las mismas empresas para solventar los problemas, no está bien ajustada, no está bien definida, no está bien enfocada para solventar los riesgos actuales. No lo están, porque si no estaríamos en una situación muy distinta. Obviamente no es fácil que esté ajustada esta gobernanza, ¿no? Y esta cooperación global o esta gobernanza en las empresas, entre muchas otras tipologías de gobernanza, pero otra vez este es uno de los problemas que también veremos como solución al final del vídeo. Por lo tanto, vemos que tanto los riesgos globales que tenemos como humanidad, que nos afectan al final como personas, como también las estructuras que tenemos para resolver cada uno de estos riesgos, no está bien equipada, no está bien macheada, no hay un hilo que haga que esta gobernanza solventa este problema. No está tan claro, de hecho, y muchas veces no es que ni siquiera esté claro, si es que ni siquiera existe una potencial intención de resolver el problema, como algunos de estos riesgos ocurre, y por lo que es cada vez el riesgo y esta bola de nieve se hace cada vez más grande. El vídeo de hoy no vamos a resolver cada uno de estos riesgos, sino vamos a ver la foto general de cuáles son los riesgos del 2025, gracias sobre todo al informe del World Economic Forum que saca una vez al año y que estábamos pues con muchas ganas de leerlo y poderlo analizar aquí pues contigo también y ver cuáles son los riesgos más elevados de este 2025 y más allá. Así que vayamos a por ello. Antes de entrar al informe del World Economic Forum, como modo resumen, comentar que uno de los riesgos que vienen siendo cada vez más relevantes identificados en años anteriores, los riesgos de los fenómenos climáticos, sigue estando muy arriba en la agenda, sigue estando como uno de los riesgos más notorios de cara a este año 2025 y más allá. sobre todo cuando comparamos la trayectoria a medio plazo a 2, 5, 10, 20 años vista. También vemos como el riesgo de inteligencia artificial sigue estando en la agenda, muy elevado realmente, y sigue estando en el top, sobre todo en materia de desinformación y el rol que puede jugar la inteligencia artificial en varios años vista. Vemos también que desgraciadamente, y siendo el número uno dentro del ranking, están los conflictos sociales, sobre todo los conflictos armados. Algo que no estaba en el ranking en los muchos últimos años que World Economic Forum iba haciendo este informe, porque definitivamente son malas noticias, son muy malas noticias. También hay algún otro riesgo relevante vinculado a la polarización o a la desigualdad que también están en el ranking muy arriba. Sin embargo, todo esto suena a una película de terror casi, y es importante ver que hay algún riesgo que está identificado como muy relevante, que ya no está en la lista, que es el riesgo económico, al menos en el corto plazo. Pueden haber, obviamente, malas noticias o resultados inesperados, tanto en el corto como en el medio o largo plazo, pero este es uno de los riesgos justamente que se ha identificado como que no va a ser relevante de cara a 2025, ya que la inflación, por ejemplo, ya ha llegado a niveles normales
es, o lo que se esperaría, alrededor del 2-3%. Los países desarrollados, también en muchos otros países ha bajado muchísimo la inflación, como es el caso de Argentina, etc, etc, etc. Por lo tanto, el riesgo económico es justamente una buena noticia de que ya no está en la lista de preocupación de las personas expertas y las personas en general, aunque otra vez la desigualdad linkada al riesgo económico sí que lo está y veremos. Dicho esto, vamos a ir viendo cada una de las figuras porque esto es importante para representar un poco todos los datos y cada uno de estos riesgos y cómo se ven de cara a 2025 hacia adelante, y también cuál es la percepción y un poco el optimismo que hay en las personas que forman parte pues, de este informe del World Economic Forum. Así que vayamos a por ello. Seguimos esta primera figura, que sería más que nada ver cuál es la sensación, la percepción de riesgos de cara a este año y los próximos años como en el largo plazo. Vemos justamente que la gente, las personas tienen una percepción muy negativa sobre cómo va a ser el mundo en los próximos años. Siendo aquí sobre todo la grandísima mayoría en el corto plazo o una catástrofe global que está viniendo, que es el 5%, muy turbulento o al menos con inestabilidad muy elevada, que es el otro 52%. Es decir, si juntamos todos los porcentajes, es un 88% pues que está con la sensación de que va a haber algo increíble, catastróficamente hablando, que va a ocurrir, ¿no? Lo que de hecho aumenta 4 puntos porcentuales respecto del año pasado. Por lo tanto, estamos viendo que las personas en general indican una perspectiva más pesimista del mundo hasta 2027. No aquí no, pero del mundo entendemos que sea así por todos los riesgos que hay que no están siendo solventados. Vemos después también otra de las figuras, que es básicamente la lista, que serían los riesgos enumerados por relevancia, por prioridad, en materia de percepción, no es que alguien decida cuál es el mejor o el peor, esto es una percepción básicamente. Y vemos aquí que el primero de todos, como mencionamos al inicio del vídeo, son conflictos armados por estados. Esto es importante porque vemos como tanto en varias regiones en Ucrania, en el Medio Oeste, Middle East, que sí que hemos tenido buenas noticias a inicios de este año por la potencial tregua entre Israel y Palestina. Hemos visto de todas maneras que esto sigue suponiendo un riesgo elevado porque es muy reciente y necesitaremos una muestra más elevada de ver si realmente esto se ha solucionado o no desde la perspectiva militar. Después hay conflictos sociales y políticos que quedarán por resolver, no serán fáciles y esto irá a largo plazo. Pero al menos desde la perspectiva militar son buenas noticias, pero bueno, también obviamente esto sigue habiendo un riesgo detrás elevado. También vemos obviamente el número 2, que es los eventos climáticos extremos. No nos extraña, sigue estando en la lista elevada pues desde hace muchos años y lo seguirá estando, y de hecho a largo plazo veremos más adelante que sigue estándolo como una de las razones principales, o de hecho la razón principal. Después vemos confrontaciones geoeconómicas, también vemos desinformación y mala información derivada por inteligencia artificial o redes sociales o redes sociales, por el van de la mano al final, polarización social, etc. Estos vemos que son las primeras de todas, que es otra vez de cara a 2025 cuál es el riesgo más elevado, ¿no? Pues esta es la lista y vemos que las que son azules, las que son en materia económica, juegan un rol mucho menos elevado del que jugaban los años anteriores, tal y como mencionábamos, ¿no? Obviamente otra vez nos lastima mucho, nos sabe muy mal que la razón número 1 sea conflicto armado, porque al final, más allá del impacto que tienen las personas de esos estados, que es terrible, es completamente terrible, también hace que no se pueda avanzar en todos los demás. El momento que uno tiene un conflicto armado, es imposible centrarse en cómo mitigar el cambio climático o cómo regular la inteligencia artificial. Es imposible. Por lo tanto, nos sabe muy mal que esta sea la primera razón. Esperamos que no lo sea. Realmente lo esperamos, porque otra vez es una lástima completa. Esperemos que en Sudán, por ejemplo, en Oriente Medio, en Ucrania y en muchas otras regiones, esto ya deje de ser una realidad. Pero bueno, vayamos por la siguiente figura, que es muy interesante, porque entonces ahora ya vemos justamente de cara a 2 a 10 años vista cuáles son los riesgos más notorios. Vamos a ver una diferencia notoria también a largo plazo o al medio plazo, como serían 10 años vista. Vemos aquí a 2 años vista y riesgo de inteligencia artificial y redes sociales por desinformación ocupa el número 1, el puesto número 1, y aquí pues de cara a 2027 en este caso sería más elevada que los conflictos armados, y vemos después que la segunda es extreme weather events, ¿no? Los fenómenos climáticos extremos,
siguen estando muy arriba dentro de las preocupaciones de riesgo ya en el corto plazo. Vemos después todos los demás que son similares a los que hemos visto en la figura anterior. La figura anterior era 2025, esta es 2027. Pero después vemos a cara a 10 años vista, de cara a 2035, y vemos que las top 4 son medioambientales. Y esto es muy preocupante, sigue estando arriba, sigue estando como una preocupación muy elevada y un riesgo identificado muy elevado, y es normal que lo sea, porque tanto la solución del problema es muy compleja como el potencial impacto puede llegar a ser catastrófico. No digamos que lo sea, no estamos diciendo que lo vaya a ser, pero lo puede ser, y tenemos que prepararnos, estas estructuras de gobernanza, entre otras cosas, ¿no? Prepararnos para poder mitigar estos problemas. Vemos también de cara a 10 años vista que vemos la desinformación y la mala información, obviamente tiene un rol relevante, igual que el impacto potencialmente negativo de las tecnologías de inteligencia artificial. Y esto definitivamente no son buenas noticias. Vemos también que en este top 10, tanto a 2 años como a 10 años vista, otra vez, no hay a nivel económico. Esta preocupación de los encuestados en torno a ciertos riesgos económicos ha disminuido completamente. Esto es muy importante, tanto a 2 años vista como a 10 años vista. Otra vez, esto no significa que los impactos del coste de la vida en 2022, pues que contribuyeron a toda esta desigualdad, que ahora veremos en el próximo gráfico, no sea relevante y no tenga un impacto actual. Pero ya no es tanto un impacto económico, sino ya es desigualdad, porque son los efectos de este impacto económico que están teniendo en la población actual. Si vemos esta figura, justamente, que es el riesgo de interconexiones, y otra vez los riesgos están interconectados todos, por eso que cada vez pues estas bolas de nieve que hablábamos, que se van haciendo más grandes, no van solas, sino van acompañadas y están interconectadas. Uno no puede solventar uno de estos riesgos sin solventar, o al menos intentar parcialmente mitigar alguno de estos otros problemas que hay. Pues vemos para el caso de la desigualdad, aquí en rojo la bola roja más grande, pues que obviamente es un problema identificado muy elevado, no el más elevado, pero sigue siendo muy elevado, y vemos como por ejemplo el declive de la salud y el bienestar de las personas en el mundo contribuye a esta desigualdad. También contribuye la polarización social, que es el punto rojo no tan grande, pero que también contribuye mucho a la desigualdad. Obviamente también contribuye, vemos los puntos azules, el economic downturn, es decir, el declive también que ha habido económico. Obviamente este 2025 o incluso de cara a varios años vista no se determina como un riesgo el riesgo económico, pero sí que ha contribuido negativamente a la desigualdad. Y esto lo vemos también con las esferas lilas también, la desinformación contribuye a esta desigualdad también, entre muchos otros. Vemos también que los riesgos relacionados a cambio climático y medioambientales no contribuyen tanto a esta desigualdad, pero también juegan un rol relevante. Y esto es normal que suceda. Al final, por ejemplo, vemos aquí, otra vez vamos a las partes azules, vemos que tanto la recesión económica, la inflación y la deuda, pues son unas causas principales de desigualdad. Y es normal que lo sea, ¿no? Si uno piensa, al haber tenido una mayor inflación, hace que al final, pues, sobre todo las personas más pobres o también las clases medias, su poder adquisitivo sea menor que el que tenían anteriormente. Y esto es una causa de desigualdad muy elevada por todo el mundo, que al final, pues en muchos países occidentales, está viendo que la clase media posiblemente vaya a desaparecer o esté en camino de desaparecer, y que se contribuye más a esta desigualdad entre personas muy ricas y entre personas pobres. No porque necesariamente las personas muy ricas sean malas personas, sino porque básicamente los sistemas de gobernanza y los incentivos, como se han determinado hasta el día de hoy, pues hacen que esto es lo que esté ocurriendo ahora mismo. Y la desigualdad nunca es buena si se llega a un extremo tan elevado como se está llevando ahora mismo. Vemos también como en la parte lila, la desinformación y la información errónea, a pesar de que sea una preocupación a corto plazo y mediano plazo, esto nutre mucho a la desigualdad. Esto es un ejemplo, no es que queríamos ver exactamente cómo resolver la desigualdad, no, es ver un ejemplo de cómo están interrelacionados muchos retos con la desigualdad, y la desigualdad siendo quizás no el problema, riesgo más elevado como hemos visto en 2025, 2027, 2035, pero sí uno de los más relevantes y que definitivamente tenemos que resolver. Ahora en la siguiente figura veremos cómo el riesgo de fragmentación global como humanidad se está llevando a cabo. Y sobre todo también veremos la percepción que hay de las personas en esta fragmentación, porque sí que es existente, y para resolver los problemas globales es una muy mala noticia, porque no podemos estar fragmentados para solventar los problemas más grandes como humanidad, porque si no lo hacemos de forma conjunta
no será posible eso. Vemos en la siguiente figura justamente que describe cuál es el clima político global en materia de cooperación para resolver estos riesgos dentro de 10 años. Y vemos como la gran mayoría de personas, el 64%, cree que va a haber un mundo fragmentado, multipolar, un orden mundial que pues básicamente los grandes poderes compiten entre ellos y que son los que marcan las reglas. Pero no estamos hablando de que no haya fragmentación, sino estamos hablando de varios players, varios jugadores que estarán fragmentados entre ellos, y esto va a hacer que la cooperación sea muy compleja. Vemos aquí que esta profundización de divisiones y la creciente fragmentación está realmente reconfigurando las relaciones internacionales entre países. Vemos que es la gran mayoría de personas que creen que vamos a vivir en un mundo multipolar, y la realidad es que estamos yendo para allá. Y vemos que poniendo esta tela de juicio en las estructuras existentes que están preparadas para afrontar los desafíos que enfrentamos colectivamente. Es decir, si no hay cooperación global, no vamos a poder solventarlos, tal y como mencionábamos antes. Y vemos esto que en todas las facetas es importantísimo que los países y los humanos en general estemos coordinados y solventamos juntos todas las problemáticas de estos riesgos que hemos visto hoy. En conclusión, la década que se avecina, 2025 hasta 2030 y más allá, será crucial para poder solventar estos riesgos que muchos han visto a ser riesgos catastróficos a largo plazo si no se actúa hoy. No es que vaya a ser catastrófico este año o los próximos años, pero sí que lo pueden ser a muy largo plazo o incluso a medio plazo algunos de ellos si no actuamos esta década. Es por lo tanto que es fundamental que la cooperación global incremente, que las ideas, las fricciones, las diferencias entre países, entre personas, entre empresas, entre filosofías, entre teorías generales, se estrechen la mano, abracen las diferencias, pero sobre todo cooperen de forma conjunta para resolver todos estos desafíos. Y aquí no solamente hablamos de países, hablamos también de escuelas de pensamiento, hablamos de instituciones académicas, hablamos de empresas, hablamos de sociedad civil, hablamos también de obviamente personas como tú o yo que intentamos sumar nuestro granito de arena, pero que a veces quizás no es tan fácil tener una conversación con ideas distintas. Es por lo tanto que también tenemos que abrazar estas conversaciones, esta forma de entendernos entre personas, pues que tengamos nuestras diferencias, porque si ya no podemos hacer esto, si no podemos tener una conversación, que es básicamente la definición de una democracia, entonces será imposible que a gran escala podamos tener una conversación para resolver realmente todos los problemas de la humanidad. Por eso decimos que sí a la cooperación, tenemos que profundizar mucho también en soluciones más técnicas, obviamente, pero la cooperación global creemos que es el eje clave y surge una gran oportunidad de cada uno de todos estos problemas, porque la mayoría de estos problemas surgen por una oportunidad. No todos ellos, pero por ejemplo, inteligencia artificial o cambio climático. Cambio climático surge por el desarrollo y la prosperidad humana desde hace 150 años. Igual que inteligencia artificial surge pues por todos los potenciales beneficios que podemos tener al usar estas tecnologías. Pues igual que salen estas oportunidades, también tenemos que verlo del revés. Todos los problemas que tenemos hoy en día, para mitigarlos, van a haber muchas sinergias y muchas oportunidades que podamos extraer a la hora de solventar todos estos problemas. No es que estamos hablando de un problema que una vez solventado el coste hayamos asumido será enorme. No, es que será una inversión en el futuro de la humanidad, en cada uno de nosotros. Y así como creemos que justamente esa narrativa para utilizar también, porque a veces no es tan fácil utilizar una narrativa para solventar problemas a nivel global en materia de cooperación, porque a veces no ves esa sinergia, no tangibilizas cuál es la contrapartida positiva, la externalidad positiva que puedes tener a raíz de solventar este problema. Pero es que cada uno de estos problemas trae oportunidades enormes y creemos que de forma conjunta podemos tener una humanidad, una sociedad mucho más próspera, y justamente lo podemos hacer este año 2025. Así que vamos a por ello. Bueno, pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No dudes en poner en la sección de comentarios cuáles creen que van a ser los riesgos más elevados y más notorios en 2025 y más allá, y también cuáles tú crees que tienes más optimismo. Y también no dudes en chequear este vídeo de aquí, que justamente hablamos de los riesgos del año pasado, pero también para ver quizás las diferencias que han habido versus este año. Así que nada, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.